me gustaría que buscáramos un versículo en Mateo 7, versículos 13 y 14. Seguro que algunos hasta se lo conocen de memoria si lleváis tiempo en la iglesia, pero es algo muy sencillo, pero muy importante. Y estos días, tanto el jueves como el viernes, nos estaban compartiendo de una palabra. Y yo decía, estoy pensando en eso, algo parecido para el domingo, y digo, me lo van a quitar. Y ahora hablaremos del qué, ¿vale? Pero los que estuvisteis en el estudio veréis que tiene relación. ¿Lo tenemos? Mateo 7:13 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amén. Vamos a buscar otro versículo. El Mateo 19:24. Mateo 19:24 dice, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y hoy no vamos a hablar de los ricos, pero es muy curiosa esta frase que Jesús dijo, ¿verdad? Dice, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entre un rico al reino de Dios. Y no sé si Alex puedes ponerme la primera imagen de la puerta. Normalmente las personas cuando leen este texto, por el contexto en el que estamos viviendo, ¿verdad? Lo más normal para nosotros es una aguja que es aquello que ponemos un hilo, ¿verdad? Y utilizamos para coser. Y nos hacemos la imagen de que un camello es imposible que entre por el agujero de una aguja. Claro, si nosotros lo pensamos así, realmente eso es imposible. Pero Jesús estaba refiriéndose a otra cosa. Parecido, pero no exactamente a una aguja de coser, sino algo que las personas de aquel tiempo entendían muy bien. En aquel tiempo era costumbre que habían ciudades que estaban rodeadas por grandes murallas, por muros enormes, altos, fuertes, anchos, y eran para protección de esa gente, de esa ciudad. Porque muchas veces, ¿qué es lo que ocurría? Que habían guerras, habían enemigos, habían bandidos, habían grupos que podían venir a atacar, venían a robar, venían a hacer daño, a destruir, a derrotar una ciudad. Entonces, lo normal era que las ciudades, sobre todo las importantes, tuvieran una muralla alrededor que era impenetrable. ¿Cómo normalmente entrábamos a las ciudades? Pues habían las puertas enormes, ¿verdad? Que era para poder entrar. Pero había una curiosidad, era algo que a nosotros se nos puede escapar porque no lo vemos hoy en día, pero era que cada puerta, ves que estaba una puerta como muy grande, ¿verdad? Como muy señorial, pero cuando había peligro o había guerra o había un enemigo cerca, lo que hacían, las ciudades cerraban las puertas grandes y habían una chiquitita. ¿La veis? A esa puerta, como era pequeña, se le llamaba ojo de aguja, porque era una puerta pequeñita. Fijaos que al lado tenemos un camello. ¿Veis que el camello es bastante más grande que la puerta, verdad? Y al ladito, al otro lado, vemos un señor que está sentado, está ahí como acurrucado. Pero si ese hombre se pone de pie, era más alto también de la puerta, ¿vale? ¿Qué quiero decir? En las ciudades grandes, o donde podían perder mucho, habían esas puertas grandes, pero había la puerta pequeñita. Y esa puerta era pequeña y era estrecha. De hecho, se hacía tan estrecha y sobre todo bajita, para que dice que incluso los hombres que eran altos y así fortotes, como podría ser un soldado o un guerrero, un hombre muy fuerte, muy alto, le costaba entrar. Tenía que agacharse y entrar así como con dificultad. Entonces, ¿para qué era eso? Para que si había veces que venía el enemigo, venía un ejército, era muy difícil entrar, ¿entendéis? No era tan fácil entrar a pelear a la ciudad. Si cerraban las puertas,
y alguien, aunque sea a escondidas, quería entrar, tenían que entrar de uno en uno, tenían que entrar agachados, tenían que quitarse todo lo que llevaban encima. Un hombre grande de la guerra, con armas grandes, no podía entrar tan fácilmente. Entonces era una manera de seguridad, una manera de proteger a la ciudad y a los que estaban dentro. Entonces era interesante que no cualquiera podía entrar. De hecho, cuando iban allí las personas, ha habido tiempos, y en la Biblia vemos ejemplos, en que a veces sitiaban los lugares. Entonces se cerraban las murallas, o si había el enemigo fuera, se cerraba para proteger. Y a lo mejor por la puerta pequeñita podían entrar unos y salir otros, pero estaba muy controlado, entraban de uno en uno y cuando se acercaban a la puerta pues tenían un poco que justificar que eran de allí o qué iban a hacer, si iban a llevar comida o iban a hacer comercio, pero era algo que estaba muy controlado para proteger lo que había dentro, ¿vale? Porque lo que había dentro se supone que era la seguridad. Entonces era muy interesante que incluso los camellos en aquella época eran animales que, bueno, que se utilizaban mucho para llevar las bolsas, los equipajes, las cargas, ¿verdad? No sé si habéis visto documentales, sobre todo en Egipto, que los camellos son bastante altos, tienen sus jorobas, y es curioso que los usan como si fueran mulas, ¿verdad? A llevar un montón de peso, pero mirándolo un poco, no ponen tampoco la carga por todo el cuerpo del camello, sino que se los van poniendo encima. Y van poniendo, y es increíble cómo a veces los camellos podían llevar un montón de bolsas y de cargas, todo hacia arriba y altísimo. Lo tienen bien atado, pero mucha carga y muchas bolsas hacia arriba. O sacos de cosas. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Que cuando una persona venía con un camello, que era lo más normal, cuando venían, hacían muchos kilómetros, o querían refugiarse dentro de una ciudad, el camello tenía el pobre que hacer unos cuantos pasos para poder entrar. Si no seguía esos pasos, no entraba a la ciudad y corrían un gran peligro de quedarse fuera de la ciudad a la intemperie, que en aquella época cualquier bandido podía venir y llevárselo, ¿vale? Y también era muy común, y eso incluso hasta la Edad Media lo seguían haciendo, no sé si os sonará, que siempre en la Edad Media había como un castillo, ¿verdad? Un castillo, una fortaleza, y todas las demás casas, todo lo que era la población, se iba construyendo alrededor de ese castillo. Entonces, cuanto más alejados del castillo, los caminos eran más anchos, las casas eran más grandes, habían campos, habían tierras. Pero ¿qué pasaba? Que cuando venía el enemigo, todo el mundo iba corriendo al centro que era el castillo. Y era curioso que cuanto más te acercabas a la fortaleza o al castillo, y eso se puede ver hoy en día en pueblos muy antiguos, las calles cada vez son más estrechas, más estrechas, más estrechas. Y tenían esa misma idea, que cuando viniera el enemigo, si venían varios hombres con caballos, pues era muy difícil perseguir a alguien por caminos muy estrechos o calles muy estrechas, porque directamente no entraban por ahí. Entonces era otra manera de protección, que eso ya venía de la antigüedad. Pues en esas ciudades eran así. Entonces había los caminos anchos, que era donde podía pasar todo el mundo, pero veremos luego que había muchos peligros. Y luego había la puerta estrecha o caminos estrechos, pero que era muy difícil de transitar, era muy difícil de pasar, muy trabajoso, pero lograban entrar al otro lugar que era totalmente seguro. Cuando un camello tenían que hacerlo pasar, lo que hacían era primero, el dueño que llevaba el camello, imaginaos, podía ver la puerta grande, pero veía la pequeñita y seguramente muchos alrededor dirían, ¡uf, qué trabajo! Ahora te vas a poner a hacer pasar al camello, si el camello ese parece imposible que no entre. Eso va a ser muy, muy complicado que el camello se deje entrar. O eso es muy complicado, o eso es mucho esfuerzo. Y muchas veces podrían comentar, ¿no?, cosas así. Y a veces el dueño del camello tenía que desoír los consejos que le decían y empeñarse, yo voy a pasar por ahí porque quiero estar seguro.
Yo voy a pasar por ahí porque quiero salvar mi vida si viene alguien malo, si viene un peligro. Lo otro que tenían que hacer es que todas esas cargas y bolsas que llevaba el camello se las tenían que ir quitando. Entonces, cuando solamente quedaba el camello y quitaban toda la carga, entonces podían pasar al siguiente paso. Y el siguiente paso, en los documentales se ve muchas veces, con todo lo grandote que es un camello, lo que les hacen los camellos es, les enseñan a arrodillarse. No sé si los habéis visto, que se agachan y ponen las patitas así, ¿verdad? Para atrás y se ponen así, se ponen como si estuvieran de rodillas. Entonces tenían que hacer que el camello se arrodillara y se agachara. Y entonces, poco a poco, con dificultad, podían meter el camello por la puerta. Pero era curioso todo el trabajo que tenían que hacer, ¿verdad? No era cualquier cosa, por eso el dueño tenía que empeñarse. No era algo fácil, venga, que pase el camello. No, el dueño tenía que empeñarse, pasarse un buen rato, le costaba tiempo y le costaba trabajo hacer todo eso. Pero normalmente cuando hacían eso era porque sabían que valía la pena pasar por la puerta estrecha. Y muchas veces, cuando Jesús estaba diciendo esto, si os fijáis en el versículo, dice, entrad por la puerta estrecha, entrad. No es un consejo, no es algo opcional. Jesús les está animando a la gente, entrad, tenéis que ir por la pequeña, tenéis que entrar por la pequeña. Les está animando a, no, déjalo todo. Y esto era algo que las personas en aquel tiempo conocían muy bien, sabían todo el proceso. Y lo que Jesús les estaba diciendo era, primero, aunque muchas veces te digan, oye, es que es muy difícil cumplir las cosas del Señor, es que es muy difícil seguir el camino de Jesús, uy, pero eso no sé si vale la pena. Muchas veces es empeñar en tomar una decisión y dejar de escuchar todas esas voces que quizás no me están ayudando, ¿verdad? Si son voces que me desaniman en esforzarme, en seguir el camino de Dios, en buscar cuál es su voluntad, hay que, como el dueño del camello, hay que, bueno, no hacer caso de esas filosofías, de esos comentarios que nos dicen hoy en día. Lo otro que teníamos que hacer y que Jesús quería hacernos ver es que también tenemos que muchas veces quitar todas esas cargas que llevamos encima. Muchas veces somos como ese camello que lleva tantas cosas, tantas sacos del pasado, o que llevamos nuestras maneras de hacer las cosas, nuestro carácter. A veces es orgullo, a veces es falta de perdón, a veces es mis manías, mis vicios, mis deseos. Y son esas cargas que vamos poniendo y poniendo y poniendo. Y el día que intentamos entrar por la puerta, es como el camello que intenta pasar con... Imaginaos que ese camello tuviera un montón de bolsas, ¿verdad? Por más que el camello lo empujen y lo empujen y lo empujen, el camello no es que es imposible que pase. Y muchas veces tenemos que ir a la presencia del Señor y decir, Señor, ¿qué cosas tengo que sacarme para pasar fácilmente por esa puerta? ¿Qué cosas tengo que dejar atrás? Creo que cada uno puede examinarse y decir, Señor, ¿qué cosas quizás son esas bolsas que me impiden entrar con facilidad? Hay muchas personas que quieren seguir al Señor, pero cuando te hablan te dicen, es que hay cosas que yo no puedo dejar, es que hay cosas que me cuestan mucho, es que hay cosas que las he hecho así toda la vida y ahora no sé ni cómo cambiarlas. Y ahí entra un tercer punto que creo que es muy importante, que lo último que tenía que hacer el camello, yo creo que incluso, no lo sé, pero me imagino que incluso hasta les tendrá que doler, es arrodillarse, agachar la cabeza y arrodillarse. ¿Ante quién? Los camellos, incluso dice que los hombres que eran así guerreros, que eran muy grandes o muy fuertes, tenían que pasar agachando la cabeza. Qué curioso. Cuando nosotros tenemos que entrar por la puerta estrecha que Jesús nos habla, muchas veces tenemos que agachar la cabeza.
Muchas veces podemos intentar, si no, entrar al cielo creyendo que lo hago a mi manera y voy a entrar al cielo. Creyendo que levantando la cabeza me refiero a haciendo las cosas a mi manera a veces. Hay tantas personas que están muy confundidas en la calle. Hay muchas personas que creen en el Señor, que creen en Dios, pero creen a su manera, ¿verdad? Y eso es como aquel que intenta entrar al reino de Dios, pero a su manera. Y no, hay un principio que es agachar la cabeza. ¿Ante quién? Ante Dios. Ante Dios. ¿Qué significa eso? Cuando nos doblegamos, hay una necesidad de ir y ponernos de rodillas delante de Dios, de buscar a la presencia de Dios y decir, Señor, no depende de mí, no depende de mis fuerzas, ni de lo que yo sé o no sé, ni de mi experiencia, ni de los años que llevamos conociendo al Señor. ¿De quién depende? De Dios. Y ese es el descanso tan grande que tenemos, que incluso a veces cuando queremos dejar cosas atrás o queremos cambiar y no podemos, no es ir nosotros por nuestras fuerzas, es doblar las rodillas y decir, Señor, nos humillamos delante de ti y te necesito. Te necesito para cambiar, te necesito para lograr poder entrar por la puerta. Pero es curioso que Jesús es el que nos anima a eso. Dice, no, entrar por la puerta estrecha. Como si te tienes que doblegar, pero entrar por la puerta estrecha. Jesús sabía que podía ser difícil para algunos, pero que valía la pena. Y me gustaría que pusieras la foto del yugo, Alex. El jueves y el viernes nos estuvieron hablando qué era el yugo, ¿verdad? Jesús dice que llevemos su yugo, que su yugo es fácil y ligera su carga, pero que llevemos el yugo. Y estuvimos diciendo que el yugo para la gente, sobre todo gente que viene del campo o trabaja en el campo, muchos lo ven a eso como muy común, ¿no? El yugo es un palo que normalmente tiene, bueno, pues la forma de tener a dos animales cogidos por el cuello, pueden ser mulas. A veces también se ve como uno solo y a lo mejor lo tienen dando vueltas en un molino, pero normalmente esta es la imagen más común, ¿verdad? Y es curioso también que normalmente en el campo se pone a los dos animales y eso sirve para arar. Si vemos, tiene un palo más largo que va a la tierra, ¿verdad? Entonces los animales van caminando y van con una dirección y entonces van dejando detrás de ellos pues una zancada, ¿verdad? Un surco. Y normalmente lo que hacen es que ponen a un animal que lleva años en ese trabajo, un animal viejo, una mula vieja, que sabe por dónde tiene que ir, ¿no? Que lleva años haciendo lo mismo cada día, y va recta. Y ponen al lado a uno joven, a uno que no sabe. ¿Qué pasa muchas veces cuando uno es joven y no sabe? Pues que se despista, que va para aquí, que va para allá, que a lo mejor si ve otro animal se quiere ir para allá, la otra mula. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Juntan a uno que sí sabe con un joven, para que el joven, al tener el yugo, sí o sí acaba siguiendo los pasos del viejo, que el viejo le va tirando. Que el joven se quiere y el viejo lo vuelve a enderezar. Que el joven se cansa y el viejo, como ya sabe, lo tira y lo tira y lo tira y lo tira y lo lleva por buen camino. Y nos estuvieron explicando que cuando Jesús dice que llevemos su yugo, no se refiere a que nos quiere poner ahí como esclavos a trabajar, ¿verdad? Se refiere a que nos dejemos guiar por Él. Que Él es ese que ya sabe, que sabe el camino, que sabe por dónde tenemos que ir. Y nosotros, pues muchas veces, aún con buena intención, ¿verdad? ¿Cuántas veces podemos desviarnos? Ahora, si yo me dejo estar bajo el yugo de Cristo, si yo decido estar bajo el yugo de Jesús, lo que estoy diciendo es, está bien, enséñame. Y me tengo que dejar guiar por Jesús, ¿verdad? Y el doblegar la rodilla significa eso. El que podamos humillarnos y podamos decir, Señor, quiero llevar tu yugo. Quiero entrar por la puerta estrecha y quiero llevar tu yugo. ¿Para qué? Para que si me tienes que decir que me doblegue, me doblegue. Si me tienes que decir que deje ciertas cosas, que las deje. Si me tienes que decir que madure en otras cosas, que madure, ¿verdad? Pero realmente necesitamos una dirección. Necesitamos, ¿y quién mejor maestro, verdad? Que el mismo Jesús.
Entonces, la pregunta es, vale, Jesús nos dice, entra por la puerta estrecha. Y hemos dicho, uy, a veces puede ser complicado, puede ser difícil entrar por la puerta estrecha. Pero, ¿por qué debo esforzarme entonces? ¿Por qué me tengo que esforzar? Aparte de que Jesús nos lo mandó, ¿no? Pero ¿por qué me debería yo esforzar por entrar por la puerta estrecha? La Biblia también habla de dos caminos. Y antes hemos dicho, ¿verdad? Que está el camino ancho y el camino estrecho. Y me gustaría, si puedes poner, Alex, la otra imagen. No sé si alguien conoce esta imagen, es muy famosa, yo la conozco desde que era pequeñita. Se ha hecho puzzles, se ha hecho cuadros con ella. Y a mí me gustaba mucho, desde pequeña cada vez que miraba esta imagen me podía quedar un montón de rato mirándola, porque tiene un montón de imágenes, de personajes y cada una tiene un sentido. Y si veis, en la parte izquierda hay un camino ancho, ¿verdad? La parte de tierra es un camino bastante ancho, con edificios grandes y elegantes a los lados. Entonces, no sé si lo podréis ver, pero uno es como un circo, otro es como si fuera un bar-restaurante, tiene un circo ahí delante, las personas van muy bien vestidas, van presumiendo de ropajes, más adelante hay como un hotel, una casa de juegos, bueno, y así, ¿no? Y vemos que es un camino llano, tranquilo, ancho, lleno de gente. Y por el otro lado, y además al principio del camino hay como un arco gigante que pone, te invita a pasar por ahí, ¿no? Y es como algo muy llamativo. Y si os fijáis, en la parte derecha hay una puertecita pequeñita, pequeñita, hay una cruz de la cual sale agua y hay un camino estrecho, estrecho, estrecho y va subiendo y es complicado y va poquita gente y pareciera que es un camino solitario porque no hay mucha gente. Hay un par de iglesias a los lados y finalmente incluso hay una zona en el camino que se estrecha mucho y hay como unos perros gigantes con unas cadenas que no pueden llegar al camino pero están ahí como para asustar. Y esto representa muy bien estos dos caminos. El camino ancho tiene varios peligros. Uno de los peligros es que es muy atractivo. Es muy bonito, está lleno de gente, es muy popular. Hoy en día se dice eso también, ¿no? Hay cosas que son muy populares hoy en día. Pues es un camino atractivo, es muy popular. Y en cambio el pequeño pasa desapercibido, está como escondido, parece que está mal hecho, que es complicado, tiene muchas escaleras, tiene sitios que son muy angostos y parece, no lo es, pero parece solitario. Si nos pudiéramos fijar más en la imagen, cuanto más se avanza en el camino ancho, empiezan a haber grupitos de hombres que roban a otro. Hay personas que están atadas en el vicio, hay personas que están atadas en entretenimientos. Y es muy curioso porque hay muchas cositas. El otro peligro del camino ancho es que por nuestra naturaleza, y eso que lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Tenemos una naturaleza pecaminosa. Por nuestra naturaleza estamos acostumbrados a irnos por el ancho. A ver, si uno tiene que llegar a una meta y vemos un camino grande, asfaltado, liso, y luego por otro lado un camino que llega a la misma meta, pero con un montón de escalones, hecho de piedra, hecho de montaña. A ver, ¿por cuál vamos a ir? Cualquiera dice, pues voy corriendo por el que es liso, que llego antes, que es más cómodo, que no me voy a cansar, ¿verdad? Que seguro que llego a la meta. Tendemos a eso. Y en nuestras vidas hacemos eso. El camino ancho representa la manera más fácil de vivir. El camino más fácil que se escoge. Lo que la gran mayoría escoge, por eso dice que es popular. La gran mayoría de la gente, ¿cómo vive hoy en día? Bueno, hago lo que quiero, hago las cosas a mi manera, ya lo haré después, ya tomaré una decisión después, ya pensaré después qué hago con mi vida y mientras tanto me voy entreteniendo con cosas en mi vida, ¿verdad? Y parece un camino muy, muy guay, muy bonito, muy, muy transitado,
pero eso es el camino fácil. Pero un peligro muy grande también que tiene el camino ancho, y es que Jesús lo dijo, el camino ancho lleva ¿a dónde? A la perdición, hemos leído. Si os fijáis, ¿qué es lo que espera a todo aquel que va por el camino ancho? ¿Qué se ve al final del todo? Fuego, ¿verdad? Se ve como unas ruinas y fuego. Ese camino ancho que desde un principio parece súper bonito, súper tranquilo, te acaba llevando al infierno, te acaba llevando a la perdición. Y cuando Jesús nos dice eso, nos está advirtiendo, por eso Él nos insta a decir, entra por la puerta estrecha, sigue el camino estrecho. Aunque tú no lo veas, aunque parezca solitario, aunque parezca contrario a lo que hace todo el mundo. ¿Pero por qué? Porque Jesús decía, el camino ancho lleva a la perdición. ¿Cuál es la diferencia con el camino estrecho? Muy sencillo. El camino estrecho es el único que trae felicidad y el único que trae vida. A simple vista no lo veríamos, ¿verdad? Hoy si salimos a la calle, a simple vista mucha gente que no cree en Dios piensa que puede vivir feliz, piensa que puede tenerlo todo, piensa que puede esforzarse en esta vida y le puede ir bien, pero le falta algo y además va en dirección a la perdición. Hace poco contactó conmigo una amiga de hace muchos años y era una chica que iba a la iglesia, una chica que amaba a Dios, pero desgraciadamente empezó a fijarse en lo que no tenía, en lo que no podía hacer. Es una chica que realmente tuvo una relación con el Señor muy bonita y durante muchos años. De hecho, fue una chica que le costó mucho ir a la iglesia porque se lo prohibían en un principio. Entonces ella pasó muchas penurias para ir a la iglesia, por convertirse, por bautizarse. Pero con los años empezó a fijarse quizás en lo que había en el camino ancho, ¿verdad? Empezó a fijarse en las personas que habían ahí, en lo bien vestidas que iban, por así decirlo, en lo bien que se les veía, en que el camino era más fácil. Y desgraciadamente empezó a tomar malas decisiones y se apartó de la iglesia. Y bueno, a mí personalmente me dio muchísimo, muchísimo pesar porque yo la quería muchísimo a esta chica y a mucha gente de la iglesia. Pero pasó el tiempo, ha pasado bastante tiempo y muchos de la iglesia seguíamos orando por ella. Y parecía, cara a la galería, incluso tengo que reconocer que incluso a mí hasta me enfadaba, porque desde fuera parecía que ahora le iban mejor las cosas. De golpe consiguió un muy buen trabajo de lo que le gusta y está muy bien valorada, gana mucho más, se pudo comprar un piso, no, alquilar un piso ella sola, le va muy bien, o sea, económicamente le va muy bien, el trabajo le va muy bien, le gusta lo que hace. Parecía una chica, ¿no? Como que ahora lo tenía todo. Y claro, a mí me dolía porque decía, Señor, y orábamos mucho por ella, decíamos, Señor, pero haz algo para que vuelva a ti. Y todos pensamos, bueno, quítaselo todo para que venga a ti a buscar ayuda, ¿no? En el caso de ella fue al revés, lo consiguió todo, lo que ella pensaba que quería, lo que ella pensaba que necesitaba. Y qué curioso que cuando ella empezó a hablar, ella sola dijo, pues ¿sabes qué? Echo mucho de menos al Señor. Y dijo, ¿ah, sí? Y dice, sí, echo de menos la iglesia, echo de menos los hermanos. Y me dijo, echo de menos orar con Dios, hablar con Dios. Y echo de menos escuchar alabanzas. Y por dentro yo estaba orando y yo, Señor, tócala ya. Pero me pareció curioso, porque a veces nosotros queremos luchar, ¿no? Pero para mí era de verdad, era una vez más recordar, nada en este mundo te puede dar la felicidad, nada. Esta chica lo había conseguido todo lo que ella deseaba, todo lo que había visto, todo lo ha conseguido, todo le ha venido fácil en este tiempo y veía que tenía un vacío tan grande en el corazón y que ella misma era consciente, quiero volver. Echo de menos esto, echo de menos hablar con Dios, echo de menos la presencia de Dios, porque en el fondo sabe que no lo tiene todo.
Y esta chica, antes de apartarse, nosotros siempre nos reíamos con ella porque esta chica tenía 1000 problemas, me refiero, tenía mucha necesidad, no tenía un trabajo, trabajaba de cosas muy duras, tenía una vida dura para ser una chica muy joven. Y a pesar de eso, siempre le veías con una sonrisa en la cara. Era una maravilla. Toda la gente de la iglesia la amaba un montón, porque animaba a todo el mundo. Tenía algo especial esa chica. Tenía a Dios. Esa chica, cuando estaba con el Señor, aunque le faltaran cosas, estaba la más feliz que ninguna, ¿no? Estaba feliz, radiante, disfrutaba cualquier cosa. Era un gozo verla a la iglesia. Y ahora que se fue y lo tenía todo, no tenía al Señor. Y para mí fue una alegría muy grande, primero, ver el cambio de ella, pero el segundo, que al final nos damos cuenta. A veces estamos sin querer mirando el camino ancho, mirando lo de los demás, y no nos damos cuenta que el camino estrecho, aunque a veces parezca solitario, ¿a dónde me lleva el camino estrecho? Si os fijáis, el final del todo el camino estrecho llevaba al reino de Dios, llevaba al cielo por toda la eternidad. La gran esperanza, el no sufrir nunca más, el sentirte plena, el sentirte bien, el sentirte feliz. Y esta chica me recordaba eso y decía, realmente los que conocemos al Señor lo tenemos todo, lo tenemos todo. Que no nos engañen, que los del mundo, los que están ahí fuera, que la filosofía que están vendiendo ahora, no nos engañen y nos hagan creer, ay, pobrecitos de nosotros. No, es un disfrute seguir al Señor. Es una alegría, podemos tener cosas, podemos tener un gozo, una paz que los del mundo no experimentan. Y la otra lección por la que deberíamos escoger el camino estrecho, que es muy importante, en Juan 3:3 dice, Jesús respondió y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esa es una historia, ¿verdad? Que Jesús está hablando con Nicodemo y le dice, mira, si no naces de nuevo, es imposible. Y se lo dice a una persona que se supone que conocía, que sabía mucho, que sabía de las Escrituras, pero todavía no había entendido que le faltaba algo. Tenía que nacer de nuevo. Y eso tiene que hablar de una regeneración, ¿verdad? Muchas veces también en los estudios explicamos esto. ¿Qué es una regeneración? Algo que no es que mejore, no es algo que lo intentamos cambiar, es un cambio total. Es un cambio total. Es morir a nosotros mismos y vivir por Jesús. Es que de golpe dejo todo lo que era mío, todos mis deseos, mi manera de pensar, mi manera de hablar, mi manera de actuar, los planes que yo tenía. Hay muchas veces que hay personas que vienen a la iglesia con planes y cuando se convierten a Jesús de golpe tienen que cambiar todos sus planes. Porque dice, uy, esto no es lo que Dios quiere, ¿verdad? Es dejar todo y nacer de nuevo. Es empezar de cero. Es coger el yugo y decir, vale, si yo antes iba por otro lado, me someto a Cristo, me pongo bajo su yugo y dejo que a partir de ahora Él tire de mí y me guíe por la puerta, ¿verdad? Por el camino estrecho. Y en Lucas 13:24, y ya estoy terminando, en Lucas 13:24 dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Aquí nuevamente, ¿verdad? Nos está diciendo entrar por la puerta angosta. Y dice que incluso muchos procurarán entrar y dice, no podrán. Quizás, por el ejemplo del camello, muchos intentarán entrar, ¿qué? Con sus cosas, con sus maneras, con las cosas que ellos llevan consigo y no podrán entrar, y no podrán entrar. Es necesario dejar nuestras cargas y humillarnos delante de Dios y saber que simplemente la salvación la vamos a tener a través de Jesús, ¿verdad? Y da este aviso, dice después, el padre de familia que se haya levantado y cerrado la puerta, o sea, habrá un momento que esa puerta se cerrará. Habrá un momento que no habrá más oportunidad. Incluso habrá algunos que llamarán y dirán, déjame entrar, déjame entrar.
Y qué triste, ¿verdad? Que a algunos el Señor les diga, no sé de dónde sois, no os conozco o nunca os conocí. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Para valorar realmente qué es lo que tenemos, qué es lo que hemos conocido. Y si hay alguno que todavía no ha tomado la decisión, pero es tiempo de tomar decisiones. Estamos viviendo un tiempo difícil. Ayer hablábamos con la iglesia de Rute. Quizás empiecen a poner normas por todo lo que está pasando. Evidentemente uno tiene que tener cuidado, ¿verdad? Es una situación difícil. Pero quizás empiecen a ponernos normas cada vez más estrictas. Antes ha dicho Fernando, ¿qué si el día de mañana nos quitan la Biblia? ¿Qué si el día de mañana en algunos sitios están diciendo que ya no se puede cantar en la iglesia? Y decíamos, estamos siempre tan acostumbrados a cantar, ¿verdad? Es algo nuestro y es algo que debemos hacer, es una manera de adorar a Dios. ¿Qué pasa si de golpe no podemos cantar, no nos dejen cantar? ¿Qué pasa si el día de mañana nos dicen ya no os podéis congregar? Son cosas que van a empezar a venir. Y eso significa que la puerta ya no es tan ancha, que se va a hacer más pequeñita. Y o yo tengo una decisión firme, como veíamos con las personas que querían entrar a la ciudad. Esa ciudad simbolizaba la seguridad. Entrar por la puerta estrecha a veces puede verse difícil, pero primero, ¿se puede? Segundo, es algo que Jesús nos anima a hacer. Y tercero, es saber que detrás de ese camino estrecho, detrás de esa puerta estrecha, está la seguridad de la vida eterna. Vale la pena, ¿verdad? Vale la pena quitarse las cargas, vale la pena humillarse, pero sabiendo cuál es el final. Y la imagen de los dos caminos, cuando yo era pequeña me impactaba, porque como veía ya el final, uy, a mí me daba hasta miedo, porque me imaginaba un montón de cosas ahí en el fuego, y yo decía, uy, y sabía que en el otro estaba el cielo y se ve el ojo de Dios y se ve todo bonito y todo perfecto. Hay un final y es real, pero depende de nosotros. Jesús vino a enseñarnos. Juan 3:16 dice que vino a salvar lo que se había perdido. Vino a rescatarnos. Vino a mostrarnos hay dos maneras. Y en esta mañana que podamos decir, ¿cuál escojo yo? ¿Por qué camino estoy quizás caminando? ¿Por el ancho o por el estrecho? Quizás algunos están todavía en el principio de escogiendo qué camino tengo que coger. Entonces yo te animo que como decía Jesús, siga sus palabras, te pongas su yugo y coja la puerta estrecha. Aunque pienses que es difícil, aunque pienses que no es tan popular, es lo que Jesús nos aconsejó. Hay otros que quizás ya están en el camino, pero a veces puede pasar que estemos mirando hacia otro lado, estemos mirando el camino ancho desde lejos, estemos viendo, uy, qué bien van allí, qué bien se les ve, lo tienen todo. O no me tengo que esforzar tanto y quizás se quedan medio parados en el camino. Y es recordar, no, estoy en el camino estrecho, es por algo. Y vamos a ponernos el yugo y decir, Señor Jesús, ayúdame a seguir cuál es tu voluntad, cuál es tu camino. Amén. En Jesús se abre una puerta, se extiende una alfombra, está entrando el Rey de Gloria con gritos y palmas, con música y danza. Maranata,